Kolmogorov, Smirnov. Como para que no tengamos problema con las calzas, las podemos llamar la prueba de SK. Ah, que ese Smirnoff suena bueno. Pero yo ¿Sí o creí no? que íbamos a tomar. Sí, no, bueno, sabe a bueno también. Está bueno. Sí, esta prueba pues es una prueba también de una prueba de hipótesis que se utiliza para lo mismo que se utiliza la prueba de chi cuadrado. Son pruebas sobre todo esta prueba es de gran utilidad. Es de gran utilidad. Yo por lo menos la utilizo mucho cuando voy a hacer cualquier trabajo que tenga que ver con estadística inferencial. Cuando uno va a aplicar la estadística inferencial paramétrica, siempre requiere que la muestra provenga de una distribución normal. Es decir, cuando uno va, por ejemplo, a hacer prueba de hipótesis paramétrica, porque hay dos tipos de prueba de hipótesis. Las pruebas de hipótesis paramétrica y las pruebas de hipótesis no paramétricas. Quiero hablar un poquito sobre eso, porque son errores que se cometen mucho por ahí. Una prueba de hipótesis se le llama paramétrica cuando la inferencia se hace sobre un parámetro. ¿Pero qué es un parámetro? Un parámetro es una medida que se extrae de una población. Es muy importante tener claro esos aspectos, el aspecto de qué es una población y qué es una muestra. Una población como tal es el conjunto sobre el cual, o el conjunto de elementos sobre el cual yo quiero conducir un estudio. Lo ideal en la vida sería uno siempre tener acceso a la población, pero por diversas circunstancias, a veces no es posible uno acceder a cada uno de los elementos que constituyen la población. Entonces se hace necesario tomar una muestra de esa población, siendo la muestra un subconjunto de la población. ¿Cierto? ¿Para qué se toma la muestra? Con el objetivo de estudiar la población. A eso es lo que se le llama inferencia estadística. Cuando sí, cuéntame. Eso no lo llaman una muestra representativa. Exactamente, la muestra debe ser representativa de tal manera que la inferencia que se haga sobre la muestra, pues realmente tenga validez en la población. Entonces es muy importante porque uno suele utilizar a veces los términos, pero no precisa a qué se refiere. Cuando hay dos conceptos que son los parámetros y los estadísticos. Las medidas que uno saca de una muestra se llaman estadísticos y las medidas que uno saca de la población se llaman parámetros. Entonces, yo puedo calcular una media de la población y a esa media le llamo parámetro. Pero si yo calculo una media de la muestra, se le llama estadístico. Entonces es muy bueno uno tener claridad frente a esos temas. Entonces cuando uno habla de parámetro, casi siempre se está refiriendo a una media, a una varianza o a una proporción. También habla de parámetro cuando habla de la diferencia de dos proporciones, de la diferencia de dos medias o del cociente de dos varianzas. Entonces eso es muy importante uno tenerlo claro. Cuando hablemos de parámetros nos estamos remitiendo a cualquiera de estas medidas que se calculan en una población. Pero cuando hablamos de estadístico, nos referimos a esas mismas medidas, media, proporción, varianza
cociente de varianza, diferencia de medias, diferencia de proporciones, pero que se calculan en la muestra. Entonces, por eso es que uno habla de estadística paramétrica y estadística no paramétrica. ¿Cuándo hago yo estadística paramétrica? Cuando las inferencias las hago sobre cualquiera de esos parámetros que les dije. La media, la varianza, la proporción, diferencia entre proporciones, entre media o cociente entre varianza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo hago una prueba de hipótesis, yo la puedo hacer, la prueba de hipótesis puede ser paramétrica, porque la prueba de hipótesis puede estar orientada, por ejemplo, en constatar de que el promedio de altura de los estudiantes de un colegio es de tanto, o es mayor que tal estatura. Lo hago sobre un parámetro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la estadística inferencial la podemos de pronto clasificar en dos, en la estadística paramétrica y en la estadística no paramétrica. ¿Cuál es el asunto? La prueba de bondad de ajuste de chi cuadrado y la prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov no son pruebas paramétricas. Están clasificadas como pruebas no paramétricas. ¿Por qué? Porque yo lo que busco acá es determinar si un conjunto de datos se ajustan a una de las distribuciones de probabilidades teóricas que conocemos. Ahí no me estoy refiriendo a ningún parámetro, sino a una distribución, al ajuste de la distribución. Sin embargo, perdón, falta el Smirnov. Sin embargo, esta prueba de bondad de ajuste de SK es una prueba de gran utilidad. ¿Por qué? Por lo menos yo la utilizo mucho cuando voy a trabajar con estadística paramétrica. Porque cuando uno va a trabajar con estadística paramétrica, lo primero que uno tiene que garantizar es la normalidad. ¿Y qué significa la normalidad? De que esos datos que yo tomo de una muestra se ajustan a una distribución normal. Entonces, yo no puedo de ninguna manera aplicar estadística paramétrica sin ese supuesto de normalidad. Entonces, es muy importante eso. Hey, profe, que es que yo quiero conducir un estudio sobre una población. De esa población yo tomo una muestra y resulta que yo quiero hacer prueba de hipótesis, quiero hacer estimación de intervalos, quiero hacer análisis de varianza. Lo primero que hay que hacer es garantizar de que esa muestra proviene de una distribución normal. ¿Qué pasa si la prueba no, se rechaza la hipótesis nula? Sencillamente los datos no se distribuyen normal. Y si se distribuyen normal, usted no puede aplicar estadística paramétrica. ¿A dónde hay que ir a parar el carrerón? A la estadística no paramétrica. Entonces eso es muy importante uno tenerlo presente porque se cometen muchos errores con ese tema. Y bueno, la estadística no paramétrica es más de las ciencias sociales. La gente en ciencias sociales utiliza más la no paramétrica, precisamente porque no les queda fácil a veces o no tienen la formación en estadística paramétrica. O de pronto sencillamente le huyen o no son capaces o no es posible probar de que eso proviene de una distribución normal. Entonces, este primer paso es un paso muy parecido a lo que hicimos con la prueba chi cuadrado, que no tiene nada que ver con la prueba realmente. Esta es una forma de organización de los datos de muestra. A eso le calculamos la frecuencia observada,
Luego calculamos la frecuencia observada acumulada. Luego se calcula la probabilidad observada acumulada. Luego la probabilidad esperada acumulada. Y finalmente se calcula la diferencia absoluta. ¿Entre quién? Entre la POA y la PEA. Aquí, para que yo utilizo esta simbología, para que sea un poquito fácil de uno interpretar. La F siempre me va a representar una frecuencia, la O siempre va a ser observada, la E será esperada, la A será acumulada y la P será probabilidad. Entonces, como para uno tener presente eso. Entonces voy a hacer un ejercicio donde con ese conjunto de datos voy a probar las tres distribuciones básicas que son la uniforme, la exponencial y la normal. Entonces voy a comenzar planteando el sistema de hipótesis. Voy a decir que H sub 0, los datos siguen una distribución uniforme. Una distribución uniforme. Y H sub A, los datos no siguen una distribución uniforme. Entonces, vamos a coger un conjunto de datos. Yo voy a hacer aquí como un muestreo aleatorio. Voy a partir de qué? Voy a coger una distribución exponencial y voy a generar números ahí. 1 dividido ¿qué? Coloquémosles esto, a ver. Multiplicado por logaritmo natural de 1 menos aleatorio. Mire que me estoy valiendo de ¿qué? De los mismos generadores que hemos visto para poder generar valores. La variable aleatoria quedó mal escrita, pero Sí. no le dio. Sí, eso es cierto. Aleatorio. Uf, queda muy grande. Vamos a quitarle un 0 siquiera. Bueno, dejémoslo así. Bueno, entonces voy a dejarlo con 2 cifras. Perdón. Y vamos a generar unos 50 datos. Ahí 50 datos, le voy a quitar la fórmula. Y ahí tenemos datos. ¿Cierto que hay 50? Hay 60. Bueno, dejémoslo en 60 entonces. Entonces, n será igual a 50. Vamos a comenzar con esta primera parte, que es la organización de los datos. El tamaño de la muestra es 60. 60, la raíz cuadrada de 60 es 7.7. O sea que se aproxima al entero más próximo, que sería 8.
vamos a encontrar el X menor y vamos a encontrar el X mayor. Entonces, el X menor, pues, lo buscamos con la función min. La función min. Y el X mayor lo buscamos con la función max. Entonces, a partir de acá, pues, encontramos el rango, que es la diferencia entre el X mayor menos el X menor y finalmente hallamos la amplitud, que es el cociente entre el rango y los K intervalos en los cuales se va a distribuir la muestra. Aquí sencillamente cogemos y los dejamos con la misma cantidad de números decimales que tenemos. Entonces ya con esto pues podemos ya organizar los intervalos de clase, que serían 8. Vamos a hacerlo aquí, límite inferior, límite superior. Recuerden que arrancamos desde el X menor y a eso le vamos sumando la amplitud. Y esto va a ser igual a el límite inferior más la amplitud aquí abrimos este anterior y miramos los 8 intervalos. Recuerden que eso debe caer, el último intervalo pues debe coincidir con el X mayor. A ver si pasó. El X mayor es ¿cuánto? 356. 365, ese es el profe, de la 23. Hasta aquí. Sí. Vamos a ver, tiene que ser 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ok, estos serían los 8 intervalos. En estos 8 intervalos vamos a buscar la frecuencia observada, el FO. Entonces, acuérdense que para esto pues utilizamos aquí en Excel la función contar.si. La función contar.si, seleccionamos el rango de datos y le decimos que menor o igual al límite superior. Aquí recuerden que le hacemos un truquito. Colocamos aquí está ahí, la celda, y me dice que en el primer intervalo de los 60 datos hay 24 que caen en ese intervalo. Vamos a copiar aquí. Acá me dice que hay 31, pero resulta que los 24 anteriores están incluidos. Entonces, para que me los excluya, le voy a decir que me reste la suma desde hasta. Entonces, aquí puedo, pongamos eso como enteros. Profe, ese ampersand, ¿qué es lo que hace? Yo no me acuerdo cómo se llama eso. Eso es como una forma de concatenar, algo así creo que lo que hace. O sea, lo que pasa es que si no lo coloco, él realmente no me lee de que sea menor o igual a ese límite superior. Me parece que eso se llama como concatenar, algo así. Ah, listo, sí. Y aquí por lo menos hay un error. ¿Cuál será el error? Mire el error está que yo no
no fijé esto acá arriba. Voy a fijar el conjunto de datos. Mire que ya me pasó una desde 5. Vamos de nuevo. Quitémosle entonces la suma. Y vamos a ver si sí me contó los 60 datos que tenía. Ahí está. Entonces, ahí tengo la frecuencia observada. Luego que encuentro la frecuencia observada, encuentro la frecuencia observada acumulada. ¿Qué es eso? Pues acumular la columna anterior. Es lo que le llamamos la FOA. Escoger y acumular la columna anterior. Entonces vamos a coger este valor y lo acumulamos. Y luego lo voy sumando con y ahí quedó la FOA, frecuencia observada acumulada. Luego vamos a buscar la POA, que sería la probabilidad observada acumulada. Entonces vamos a hallar la POA. Probabilidad, ¿qué es lo que es la probabilidad? Voy a dividir cada frecuencia observada acumulada por el total de los datos, es decir, por 60. Eso me da 0.4. 38 dividido 60 me da esto y así sucesivamente me van a dar todos las respectivas probabilidades acumuladas. Bueno, después viene la PEA, probabilidad esperada acumulada. Esta probabilidad esperada acumulada depende de la distribución de probabilidad hipotética que yo propuse. En este caso, mi distribución hipotética es ¿quién? La uniforme. Entonces, para calcular las probabilidades, yo utilizo la función de distribución acumulada. Recuerden que esto es x menos a sobre b menos a. Pero ya utilizando este contexto, esta PEA, estas probabilidades las voy a calcular mediante la siguiente fórmula. X aquí va a ser el límite superior menos a sobre b menos a. Vale recordar que A es el X menor y que B es el X mayor. Entonces, vámonos a Excel y calculamos las PEA. Eso va a ser igual a ¿qué? Al límite superior menos A, que es el X menor, dividido B menos A. Es decir, el X mayor menos el X menor. Y ahí tengo las probabilidades esperadas. Si ustedes se dan cuenta, mire que estas probabilidades van creciendo. O sea, aquí esta prueba utiliza la función acumulada. Mire que aquí todo esto va acumulando y el último es 1. Ahora, ya encontrada tanto la POA como la PEA, encontramos la diferencia absoluta entre las dos.
Mire que es el valor absoluto de la diferencia entre la POA y la PEA. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a buscar valor absoluto de la POA menos la PEA. Entonces, ABS, que es el valor absoluto acá en Excel, ABS entre la POA y la PEA. Copiamos esto y de esta columna que acabo de calcular se escoge el mayor número que esté acá. Ese mayor número se le llama MD. Pueden mirar que el número más grande ahí es que .43, si no estoy mal. Sí, profe, punto Sí, 43. entonces el mayor número es .43, vamos a buscarlo. Este máximo valor es el estadístico de prueba. Este es el estadístico de prueba, o sea, todo lo que he hecho finalmente para calcular este valor. MD significa máxima diferencia, como lo pueden ver acá. MD es la máxima diferencia en la diferencia absoluta de la POA menos la P. Ahora bien, esto lo voy a comparar con un valor crítico. Los valores críticos siempre van a estar en una tabla. ¿En qué tabla vamos a buscar? En la tabla de Kolmogorov. Vamos a buscar la tabla de Kolmogorov. La tabla de Kolmogorov es mucho más sencilla que el H cuadrado. Mire que aquí yo no me importa si son mayores que 5, menor que 5. Pueden ser de cualquier manera y no hay problema. La H cuadrado sí. Entonces, la H cuadrado, la de Kolmogorov, se calcula de la siguiente manera. Se define una regla de decisión de la siguiente manera. Si la máxima diferencia es menor que el estadístico crítico, y ese estadístico crítico se busca en la tabla de esta manera. N, que es el tamaño de la muestra, en este caso sería 60, y alfa, que sería el nivel de significancia, es decir, 0,05. Si trabajamos con alfa igual al 5%, pues. Entonces, si esto es menor, H sub 0 se acepta. De lo contrario, H sub 0 se rechaza. H sub 0 se acepta, de lo contrario, H sub 0 se rechaza. Entonces vamos a buscar ese valor crítico. Ese valor crítico lo vamos a buscar en la tabla y como tenemos 60 datos, esto va a ser 60 versus 0,05. En esta tabla es mucho incluso más fácil buscarla que en la misma Chi cuadrado. Allá se buscan son grados de libertad. Entonces busquemos 40, 50. Entonces me dice, cuando esto sea mayor que 50, ubiquémonos acá en alfa 0,05. Cuando sea mayor que 50, hay que hacer esta operación que ven acá. Es decir, hay que dividir 0.87, 5897, dividido raíz de 60, que es n. Eso es igual a ¿cuánto? 0,11. Eso es igual a 0,11. Entonces, a partir de estos dos valores del estadístico de prueba
Y del valor crítico, pues yo voy a mirar si se acepta o se rechaza. De hecho, lo puedo colocar acá. Yo puedo colocar acá resultado de la prueba. Resultado de la prueba. Y puedo aquí colocar un sí, que pregunte si el estadístico de prueba. Si el estadístico de prueba es menor que el valor crítico, entonces sencillamente H sub 0 se acepta. En caso contrario, H sub 0 se rechaza. Mire que H sub 0 se rechaza. Incluso aquí podemos colocar una de la conclusión. Conclusión. Y la conclusión, pues, resaltemos estos cosas aquí para que sea más visible. Bueno, entonces, ¿la conclusión cuál va a ser? Pues, si H sub 0 se acepta, los datos siguen la distribución de probabilidad en este caso que estoy proponiendo, que es la uniforme. En caso contrario, pues, se rechaza. Entonces voy a decir, si en esta celda es igual a H sub 0, se acepta, entonces concluye, los datos siguen la distribución uniforme. En caso contrario, los datos no siguen, aquí falta la comilla también, datos no siguen la distribución uniforme. Falta alguna comilla por lo que veo, pues sí, acá. Aquí falta una. Entonces mire que como la H sub 0 se rechazó, pues la conclusión acá es que los datos no siguen la distribución uniforme. Y ahí quedó pues la prueba. ¿Qué significa eso? Que yo no puedo simular el comportamiento de esta variable por una distribución uniforme. Eso es lo que significa realmente eso. Bueno, entonces, como no se puede simular por la uniforme, pues yo debo entonces proponer otra. Voy a proponer la distribución ¿qué? La normal. Voy a copiar aquí esta para ganar tiempo. Y voy a proponer la normal. Profe, ¿Sí? yo ahí tengo una inquietud. En dado caso de que, bueno, en la uniforme H sub 0 se rechazó y buscamos bajo la normal y también se rechaza, entonces hay que volver a hacer el proceso con otro tipo de distribución. Exactamente.
Uno tiene que hacerla hasta que con alguna se ajuste. Y la pregunta es, ¿y si yo hago eso con varias y con ninguna? Y con ninguna se ajusta, porque puede ocurrir el caso, tengo que asumir esto como una distribución empírica. En el caso de que no se me ajusta ninguna, yo tengo que manejar esta variable como una empírica. Entonces, la normal, primero que todo, debo acá replantear pues el sistema de hipótesis. Vamos entonces aquí a abrir espacio. Y vamos a entonces a replantear el sistema de hipótesis. Y en este caso vamos a decir H sub 0, los datos siguen una distribución normal. Y H sub A, los datos no siguen una distribución normal. Entonces, pues ya venimos acá y sabemos que para una normal hay que estandarizar como lo hacíamos con la chi cuadrada, con la fórmula x menos mu sobre sigma, desviación estándar. Entonces, ya aquí vamos a utilizar el límite superior menos mu sobre la desviación estándar. Entonces, aquí debemos insertar una nueva, vamos a borrar las P. Mire que solamente voy a borrar es esto. Y ya necesito dos parámetros, que es la media y la desviación estándar. Entonces los voy a calcular acá. Voy a colocar media y desviación estándar. Entonces, la media pues la calculamos con la función promedio. Ella la buscamos con la función promedio. Y la desviación estándar con la función desves. Esta desves.m. Ahí están los dos parámetros que necesito para estimar las probabilidades. Pongámosle a estos dos decimales. Y listo. Vamos a buscar acá entonces las probabilidades. Les decía que primero, recuerden que primero yo tengo que estandarizar y después buscar en la tabla. Entonces voy a insertar aquí para encontrar los valores de Z. Y la fórmula dice de que es el límite superior menos la media dividido la desviación estándar. Y estos son los valores de Z para cada uno de los intervalos. Entonces recuerden que esto nosotros lo buscamos en la tabla normal. Por ejemplo, menos 0.46. Yo busco menos 0.4. Yo tengo por aquí abierto la tabla normal. Vamos a abrirla para que recordemos eso. Esta es la tabla normal. Recuerden que nosotros buscamos acá en la tabla por ejemplo, este valor, el valor menos 0.46. Busco por acá menos 0.4. Aquí está.
y 0,06. Es decir, con esta columna. Esa probabilidad es igual a 0.3228. Pero como nosotros aquí en Excel contamos con una función que me hace esa búsqueda, yo lo voy a buscar con esa función, que es la distribución normal estándar. Mire que esta distribución, función, perdón, me dice, ¿cuál Z quiere que le busque? Le voy a decir que me busque esta. 0.46. Vamos a ponerle aquí 2. 0.32. Vamos a verificarlo acá en la tabla. Menos 0.4. Mire que aquí me da menos 0,32. Precisamente que corresponde a eso. Y buscamos las probabilidades para cada uno. Entonces, cuando buscamos las probabilidades, vuelve y se actualiza la POA menos la PEA. Escogemos el mayor de esta columna, que sería 0,11. ¿Cierto? Y aquí se acepta. ¿Qué quiere decir? De que estos datos es posible simularlos por la distribución normal. Normal. Y acá le cambiamos por normal. Entonces los datos siguen una distribución normal. Si yo quiero, paro aquí. Y sencillamente ya cojo el generador normal y comienzo a simular. Con la media que encontramos acá y la desviación estándar, yo puedo coger el generador ese que coseno de 2pi por teta, bueno, y todo ese cuento ya lo puedo utilizar. Entonces ya aquí, por ejemplo, si yo quisiera utilizar estadística paramétrica con estos datos, de maravilla, porque ya cumple normalidad. Yo aquí puedo hacer estimaciones de intervalo, estimación de parámetros, análisis de varianza con esos datos. Listo. Entonces, en ese caso, pues yo pararía. Y sencillamente me dedico pues a simular. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues voy a probar la distribución exponencial para aplicarle por lo menos esa. Entonces voy a coger y voy a sacar una copia también de esto. Y vamos ahora a proponer la distribución exponencial. Exponencial. Entonces, ¿qué hacemos? Pues recalculamos pues el sistema de hipótesis. Entonces cogemos nuevamente y replanteamos el sistema de hipótesis. Y vamos a decir acá entonces nuevamente H sub 0, los datos siguen la distribución exponencial. Y H sub A, los datos no siguen la distribución exponencial. Entonces ya con esto, pues, por ahí hemos visto desde hace rato que la función de distribución acumulada exponencial es 1 por e a la menos lambda x. Entonces, para calcular acá, nosotros tomamos que la PEA se van a calcular mediante esta ecuación. Y esto es igual a menos lambda por el límite superior.
Entonces la calculamos realmente con esto. Pero hay que tener en cuenta que lambda es igual a 1 sobre x barra. El estimador puntual de lambda es 1 sobre x barra. Entonces quiere decir que yo voy a recalcular las PA, porque ya no van a ser uniformes, sino van a ser debo calcular la media y debo calcular lambda. La media, eso lo calculo con la función promedio. Y realizamos el cálculo de lambda. Entonces lambda es 1 sobre la media. Entonces lambda es igual a 1 dividido la media. Bueno, entonces ya voy a meter esa fórmula. 1 menos E que es menos lambda por el límite superior, que sería este de acá. Y ahí calculamos las respectivas probabilidades. Ahí está. Mire que al recalcular esto, pues el número mayor acá, la máxima diferencia es 0,05, que es menor que 0,11, y se acepta también la hipótesis nula. Entonces acá, pues los datos siguen la distribución, no uniforme, sino exponencial. Entonces, pues, hey, profe, entonces, ¿qué pasa? Si se hace por la una y por la otra, uno escoge por cualquiera, pues, por cualquiera de ellas la puede simular. Y eso no es nada del otro mundo. Ustedes saben que hay muchas distribuciones que cuando el parámetro toma cierto valor se puede aproximar a la distribución normal. Hay muchas distribuciones que se pueden aproximar a la normal. Entonces uno podría escoger, yo quiero simular con la normal, pues lo simulo por la normal. O si quiero lo simulo por la distribución exponencial. Y listo. Entonces, con esto hemos terminado las pruebas de bondad de ajuste. Ya que voy a continuar la otra clase, continúo ya con las pruebas estadísticas de los números aleatorios. No sé, alguna inquietud, alguna pregunta. Si hay alguna pregunta, con gusto. Y si no, pues que tengan muy buena noche y que sueñen con los angelitos. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Vale, profe, gracias. Bueno, ok, Es que estén los muy bien. temas son ¿Cómo? cada vez están complicando más. No, yo esto lo voy a subir ahí a la plataforma. Cojan y cacharrelen y vayan entendiendo porque cada vez esto cada vez Sí, se le va profe. sumando más cositas. Sí, profe, porque esas Es más fórmulas de complejo. todas maneras siempre son engorrositas. De pronto, pues, es mucho detalle y Sí, es sí, sí, muy manual. no. Eso se ve bonito así en Excel, pero eso hay que cacharrearlo, entenderlo realmente estadísticamente qué es lo que funciona ahí. Yo lo voy a compartir ahí en la plataforma, ¿listo? Listo, Vale, profe, profe. muchas Muchas gracias. gracias. Bueno, buenas noches, que estén muy Feliz bien, noche. felicidades. Profe, gracias. Gracias. Bueno. Hasta luego.